México, en la historia del arte mexicano, un fragmento, un espacio que se llama la ruptura. La ruptura, en las investigaciones que yo he hecho, es muy interesante conocer cuál es el origen de la ruptura y por qué la ruptura. La ruptura es el peldaño del arte conceptual. Hablo en México, no sé lo demás. Previo al arte de la ruptura está el arte nacionalista, es el arte que se conoce en todo el mundo. El muralismo mexicano es por el que México se ha conocido como lugar donde hay grandes artistas, pintores. Yo he estado en Canadá y me han recibido muy bien por el hecho de ser pintor, porque ellos tienen como referencia Frida Kahlo, Diego Rivera. Primero Diego Rivera y después Frida Kahlo, claro. Ese es el arte que precedió al arte de la ruptura. Es el gran arte a nivel internacional. El arte mexicano a nivel internacional, el que es conocido, es el previo a la ruptura. La ruptura ya no la conocen, la conocemos en México y vamos a hablar de esos tres aspectos. Llevo dos. Ese sería el esquema para hablar. El arte previo a la ruptura, ¿por qué ruptura? La ruptura y el arte conceptual. ¿Y quién está atrás de todo esto? Que es lo más interesante. El arte de la ruptura es el arte del siglo XX y parte del siglo XXI. Es el arte que rompió con el nacionalismo mexicano. El nacionalismo mexicano nació después de la Revolución Mexicana, pero ese nacionalismo era producto de mexicanos, era una ideología mexicana, como lo era en cualquiera de los países. O sea, no es exclusivo el nacionalismo de México. Hay nacionalismo en todos. Hay nacionalismo gringo, hay nacionalismo ruso, y es interesante saberlo. No es solo México, pero México en ese sentido estaba a la vanguardia de las corrientes o de los pensamientos, que era el nacionalismo. Posterior a eso, con la derrota de Porfirio Díaz, llegó el arte de la ruptura, es decir, después del nacionalismo viene la ruptura. Después del nacionalismo mexicano viene otra corriente económica, que es el capitalismo, y ahí el meollo del asunto. La ruptura es el arte que promovió Estados Unidos. Tras de esto está un crítico de arte que se llama José Gómez Sicre. Es un señor cubano que mantuvo contacto con José Luis Cuevas. José Luis Cuevas es conocido en México, es un pintor, aunque él dice que no es pintor, es dibujante y grabador. A él le gusta la gráfica y lo que hace es gráfica. Bueno, la ruptura mexicana tiene que ver con ese señor José Gómez, es un crítico de arte cubano. Ese señor, radicado en Estados Unidos, mantenía correspondencia con José Luis Cuevas. Propiamente él es el que hizo a José Luis Cuevas. Y José Luis Cuevas es el dragón, el que barre con su cola, barre las demás estrellas, que son los que le siguen. Bueno, no a él, sino a los demás siguen ese tipo de corriente contranacionalista. Este contranacionalismo está orquestado por Estados Unidos. El nacionalismo mexicano es de México, derrotado por Estados Unidos. Era la época de Porfirio Díaz y Estados Unidos, según este doctor en historia, Suso Megi, Estados Unidos le pidió que bajara el dólar, no lo bajó,
le pidió que no le diera el petróleo a Inglaterra, sino a Estados Unidos, y Porfirio Díaz se negó y le pidió que no construyera el proyecto del Istmo de Tehuantepec, porque iba a ser paralelo al Canal de Panamá, cuyo dueño es Estados Unidos. Porfirio Díaz no hizo caso a ninguna de estas cosas, y entonces hubo propiamente una estrategia para quitarlo del poder. El poder a Porfirio Díaz no lo quitaron los mexicanos, no lo quitó Zapata, según Zunzunegui, lo quitó Estados Unidos. Estados Unidos orquestó la derrota del nacionalismo mexicano, pero ahí no acabó todo. Tras el nacionalismo mexicano viene el capitalismo, viene la empresa gringa, que aún están tratando de llevarse todo lo que se puede de México, y se lo van a llevar todo lo poco que queda. En contubernio a eso, en contubernio a esta postura derrocadora del sistema nacionalista, viene el sistema capitalista, el liberalismo. Y junto con ello terminaron con el nacionalismo mexicano, y los pintores que son todavía considerados excelentes y a nivel internacional muy buenos y son famosos, como son los muralistas, y todos los de esa época fueron considerados como malos, como decadentes. Y lo nuevo empezó a ser el capitalismo económico y el arte de la ruptura, que es el arte intermedio previo al arte conceptual. Bueno, se quitó el nacionalismo y propiamente se impuso, orquestado desde Estados Unidos, como tal cual como se orquestó la Revolución Mexicana, así se orquestó quitar la ideología mexicana que tenía México de amar a su país, de cuidar sus recursos. Actualmente ya no es así, y lo han logrado. En México existe el arte conceptual. ¿Qué es el arte conceptual? El arte conceptual es un arte, yo he estudiado arte conceptual, les diré, en la Esmeralda. Es un arte que no es inteligente. Yo estudié filosofía, yo les puedo decir, desde la lógica de Aristóteles, desde el organón, desde todos los silogismos, desde todo el aparato discursivo que se puede hacer desde un pensamiento estructurado, educado para pensar, como es un pensamiento filosófico, no se puede ver reflejado nunca en el arte conceptual tal y como nosotros lo conocemos en México, porque el arte conceptual no es el arte contemporáneo. Hay arte contemporáneo muy bueno, japonés, que usa el medio como el video, la creación de video, y que es increíblemente interesante, no solamente bonita, tiene un mensaje, tiene una estructura inteligente, logística, forma, movimiento, y uno puede ver ahí que eso es un trabajo contemporáneo de gran valor, pero no lo es todo. No todo lo que se llame arte contemporáneo es arte conceptual, y no todo lo que se llame arte conceptual es arte contemporáneo, porque no está bien planteado, no tiene una estructura intelectiva, una estructura discursiva, no la tiene. Se requiere del curador para poder entender la obra. La obra no debe ser entendida para empezar, los curadores saldrían sobrando. La obra debe ser percibida. El objetivo del arte conceptual es hacer que los que estén en el arte, los artistas, no piensen, no critiquen al sistema. Ustedes pueden conocer a Rina Lazo, la pueden investigar, es una pintora, y además es muy buena pintora. La pueden ver, es ella. No es casual que ya no se hagan obras como que no tuvo continuidad el muralismo, sino es porque después de que tiraron el Rockefeller Center, en Estados Unidos se reunieron y tomaron un acuerdo
que el muralismo de Latinoamérica había que acabar con él porque era un muralismo político y era peligroso. Entonces hay libros que explican todo esto, no muy conocidos, no los repiten mucho, pero sí hay toda la historia de por qué se truncó el muralismo en México. Y hemos vivido ese momento también. A los maestros que dábamos clases de muralismo en determinado momento, que fue después de la ruptura, llamada ruptura de 1966, pues nos pidieron que ya no diéramos clases, para que no fuéramos a continuar esta gran línea que hasta hoy, quieran o no, seguimos viendo el éxito que tiene la pintura de los grandes maestros, la pintura mural. Habla precisamente de eso, de que Estados Unidos orquestó todo eso para derrocar al nacionalismo. No estoy hablando de conjeturas propias, esto es la historia detrás de los telones. Muchos han mordido el anzuelo, las escuelas están tomadas por el arte conceptual, el arte que promovió Estados Unidos. México le está sirviendo aún a Estados Unidos desde el arte y estamos haciendo lo que ellos digan. Hay críticos de arte trabajando a favor de Estados Unidos aún, como lo fue en aquel tiempo José Gómez, el de cubano, y todavía hay en México mexicanos trabajando a favor del sistema capitalista en detrimento del arte mexicano, en detrimento de la economía mexicana. El arte conceptual nos llevará a la muerte del arte, porque eso no es arte. El arte conceptual, como mis compañeros en la escuela, los que eran conceptuales, decían, pues a mí lo que me importa, lo que me interesa es la nada. Lo que me interesa es el vacío, toda la vacuidad, ¿verdad? Ellos mismos lo dicen así. Es lamentable que el pensamiento humano se haya rebajado a ese nivel, a un nivel de envasar mierda, y esto es literal, como Piero Manzoni. Todo ese tipo de cosas, de fenómenos, no tienen nombre, no tienen precedente, y no es una cosa que haga crecer a la humanidad. El arte es una cosa que aporta, es una creación humana que aporta al mundo, que aporta a un individuo, que aporta a la sociedad. Y ese tipo de manifestaciones no aporta nada. Son eso, son cosas vanas y vacuas. No tienen un contenido.